Bien, vamos a estar hablando de fundiciones, la situación de Ventanas particularmente. Para eso ya estamos aquí en el estudio con el académico de la Universidad Católica y director del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, José Joaquín Jara. José Joaquín, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, vamos al fondo de lo que ha sido esta discusión, que en un minuto significa también el paro nacional por parte de los 26 sindicatos de Codelco. Esto se depone, se levanta tras negociaciones con la estatal y también el gobierno, pero de todas maneras hay un tema de fondo. Yo lo decía, socioambiental, también económico, la obligación por ley que tiene Codelco de procesar el cobre de la pequeña y mediana minería en Ventanas. Pero vamos primero con la siguiente pregunta, creo que es clave. ¿Qué significa que se cierren 5 años Ventanas para la industria? A ver, tenemos que entender que la fundición Ventana es una fundición relativamente pequeña desde el punto de vista del mercado. Por lo tanto, para el impacto a nivel del mercado, la verdad es que va a ser marginal. ¿Ya? Marginal, si es que no, casi nulo. Todavía hay capacidad ociosa en las fundiciones a nivel mundial y por lo tanto estas 400.000 toneladas de cobre de concentrado pueden ser procesadas por la capacidad que hay en el mercado. Ahora, en el extranjero, la pregunta es bien importante, que ha sido parte de la discusión también de los sindicatos, es si se puede procesar en fundiciones aquí en Chile y de Codelco. A ver, tenemos que entender también que en general las fundiciones del Estado durante los últimos 15 años, por lo menos los últimos 10 años, han tenido resultados negativos. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, hay que preguntarse como país si es que conviene realmente procesar esos 400.000 toneladas en Chile o mandarlas al extranjero. Eso no implica que no podamos pensar en una visión de más largo plazo, en donde podamos aumentar la capacidad de procesamiento de concentrados en Chile. Pero eso tiene que ser con los estudios necesarios para ver la viabilidad que tenga desde el punto de vista, como decías tú, tanto económico como ambiental y social. Y eso, por lo menos en el corto plazo, se ve complejo. Se ve complejo. Y aquí hay un tema que han levantado también los trabajadores con respecto a la posibilidad de que esa fundición, ese procesamiento del material, se dé en el extranjero, por ejemplo, o en privado. Se habla de una privatización encubierta de Codelco. Eso ha sido descartado por el directorio, también por el gobierno en este caso. ¿Cómo lo ves tú desde el análisis también? Uno podría decir, si uno saca las cuentas, evidentemente sería muchísimo más rentable o muchísimo más eficiente. Pero aquí estamos hablando no de cualquier empresa. A ver, lo que pasa es que tenemos dos temas. Uno es desde el punto de vista de riesgo. ¿Sí? Obviamente que tener una concentración muy alta de la capacidad de procesamiento de concentrados, de fundiciones, en un país, ya como es China, o en otros países, puede ser complejo para el país. ¿Ya? Desde ese punto de vista, obviamente que conviene aumentar la capacidad de procesamiento en Chile. Desde el punto de vista económico, posiblemente por distintos aspectos, tanto técnicos como económicos y de regulación, sale más barato procesar ese concentrado afuera. ¿Ya? Por lo tanto, ahora, yo creo que se puede procesar más en Chile, pero eso implica inversiones significativas. Entonces, la pregunta hoy día es, esas inversiones, ¿quién las va a hacer? ¿Las va a hacer el Estado? ¿Las van a hacer privados? ¿Va a ser una asociación público-privada? Y ahí es donde está la discusión hoy día. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un montón de inversiones que tiene que hacer desde el punto de vista social y en otras cosas distintas de lo que es la minería. También en el contexto económico que vivimos. Y ahí también nace... Muchos dicen, quizás no lavar la plata, pero la solución a este problema es crear una fundición, una megafundición, donde esté la tecnología que finalmente permita que cerca del 100% de las emisiones contaminantes sean captadas, que este ha sido el tema y el origen, digamos, de esta decisión de la estatal de Codelco de cerrar Ventana en un plazo de 5 años. Pero me imagino que no es solamente llegar y instalar una fundición, ¿no? En una historia también donde tú lo decías, la industria de las fundiciones en Chile, recordemos que Ventanas era de NAMI, de hecho Codelco se le lleva a adquirir esta fundición para mantener lo que era justamente el objetivo, el procesamiento. Sí. Bueno, justamente el punto es, pensemos que tenemos la plata para hacer esta mega fundición, ¿ya? Que puede ser quizás 1.500, 2.000 millones de dólares. ¿Dónde la ponemos? ¿Ya? Esa pregunta no es fácil de contestar. Obviamente que uno de los criterios relevantes de esto es dónde se producen los concentrados. Gran parte de los concentrados que se producen en Chile, que salen como concentrados exportados, están en la segunda región. Claro. Perfecto. Tenemos que ponerlo desde el punto de vista logístico cerca de la costa. Perfecto. ¿Qué alternativas tenemos? Tenemos posiblemente Antofagasta, Mejillones, Tocopilla. Porque aquí hay un tema de costos de logística también, de llevar el material hacia la fundición. Exactamente. Entonces tenemos esas alternativas. Perfecto. ¿Esas comunidades van a estar dispuestas a recibir una mega fundición? Yo creo que si los explicamos, si hacemos un proceso bien adecuado, con la concientización de la población se puede hacer. Hay fundiciones gigantescas a nivel mundial que están insertas en la mitad de las ciudades y que tienen 0 eventos de contaminación. Se puede hacer. El punto es que esa concientización no va a tomar 1 año, 2 o 3. Posiblemente va a requerir un proceso mucho más largo. ¿5 años? Esperemos que sea, ojalá que sea eso. Nosotros estamos contentos en SESCO con esta decisión porque ponen en la mesa
una discusión que se ha pateado desde hace muchos años. ¿Ya? Pone el punto de cuánto vamos a concentrar, cuánto vamos a procesar en el país de los concentrados que tenemos y cómo lo vamos a hacer hacia adelante. Y creo que esa discusión es estratégica para el país. Ahora, también y en el programa lo hablamos muchísimo, cuando se habla de la minería verde, este tema toma una mayor relevancia. Primero por el tema de la salud y los impactos medioambientales, específicamente el cordón industrial de Quintero Puchuncaví. Ventanas no es la única empresa, pero aquí es la que está, por supuesto, en toda la discusión. Eso por un lado, pero también desde el punto de vista de la industria misma, ¿no? Aquí el generar, el procesar, el extraer sin una huella medioambiental también es finalmente castigado por la industria mundial. Por supuesto. Una exigencia ahora. Ahora, tenemos que pensar que hoy día desde el punto de vista ambiental, es mejor procesar los concentrados en China que en Chile. Sí. ¿Por qué? Porque tienen mejor tecnología, capturan más de los contaminantes y por lo tanto el impacto a nivel global es menor en China que en Chile. ¿Tiene la potencia en fundición? Por supuesto. Con más del 40% de la capacidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo los proceso en Chile con la mejor tecnología a nivel mundial, estoy generando un beneficio ambiental. ¿Por qué? Porque evito transportar una cantidad enorme de material desde Chile hacia China que al final no es útil, ya que es todo lo que acompaña al cobre en el concentrado. Desde ese punto de vista, tener capacidad extra en Chile es positivo, pero eso necesitamos tener la inversión y las tecnologías adecuadas para eso. ¿Bastaba con invertir 50 millones de dólares como se plantea para finalmente solucionar el tema medioambiental y de salud en el cordón industrial de Ventana? No, como nosotros hemos comentado y como hicimos la declaración en SESCO, nosotros creemos que eso no es suficiente. Y por lo tanto que la decisión que tomó el gobierno, que tomó el directorio y apoyó el gobierno es la adecuada. ¿Por qué no era suficiente? Primero que nada porque posiblemente el nivel de captura va a llegar solamente al nivel de 98%, que todavía es poco. Todavía para los estándares internacionales está debajo de lo que debiera ser, que debería ser 99,5%. Y segundo, porque eso no implica que la fundición vaya a poder ser sustentable desde el punto de vista económico. La Fundición Ventanas lleva 10 años con pérdida y por lo tanto, y con esos 50 millones no se va a sobrepasar la línea de flote desde el punto de vista económico de la fundición. Ahora, terminar con la fundición costaría 500 millones de dólares. Eso es lo que se calcula. Bueno, y eso es más o menos lo que se ha perdido en los últimos 10 años. Y por lo tanto, uno puede hacer el análisis que si esos 500 millones de dólares se pueden invertir bien para el desarrollo de la zona, para poder extraer la capacidad de fundición de ahí y darle sustentabilidad desde el punto de vista ambiental y social a la zona de Quintero Puchuncaví. Y además pensar posiblemente en expandir la capacidad con las mejores tecnologías en otra zona en donde sea más viable desde el punto de vista económico. Ahora, dentro de los anuncios, lo que fue la negociación de los sindicatos con el directorio de Codelco, está no claudicar en el cierre de Ventanas, hacer un proceso de transición justa, también con preocupación en lo que son los empleos justamente que genera Ventanas, pero mantener la refinería. Eso nunca estuvo en discusión. Recordemos que Ventanas es la fundición y la refinería, pero se busca invertir en la refinería desde la infraestructura y me imagino potenciar. Te pregunto, la refinería de Ventanas, porque no hemos quedado solamente en la fundición, ¿cómo también se ve desde esa óptica? A ver, desde el punto de vista ambiental y social es quizás más fácil, ¿ya? En el sentido de que no genera efluentes, gases básicamente a la atmósfera y por lo tanto desde el punto de vista de contaminación es menos preocupante que la fundición. Claro. ¿Ya? Sin embargo, desde el punto de vista de sustentabilidad económica, no es tan claro que tenga una viabilidad de largo plazo adecuada. ¿Ya? Es una refinería que tampoco es muy grande, que además recupera pocos elementos a diferencia de las refinerías en China. Y además el problema que va a tener ahora es que no va a tener el abastecimiento, ¿ya?, de los ánodos ahí pegados. Claro. Y por lo tanto desde el punto de vista logístico es más complejo. Que estén los dos en la misma división, en la misma planta, digamos. Y por eso muchas de las fundiciones y refinerías de cobre a nivel mundial están juntas. ¿Ya? Entonces desde ese punto de vista genera algunas complicaciones operacionales y que va a ser... me imagino que en este plan de estudio de los próximos meses se va a evaluar esa alternativa. Pero obviamente que es una interrogante que tenemos hoy día de si la refinería va a poder tener resultados económicos positivos sacando la fundición del lado. Te llevo un aspecto más bien general, lo hemos tratado varias veces en el programa, José Joaquín, con distintos invitados e invitadas, en términos del negocio o la industria de la fundición. Y ahí está quizá el gran problema que se arrastra desde la minería en Chile. No estoy hablando solamente de Codelco, sino también aquí de los privados, de las multinacionales, la postura también que ha tenido ENAMI al respecto de constantemente buscar potenciar el tema de las fundiciones, pero finalmente siempre hay un varapalo desde la sustentabilidad medioambiental, punto uno, pero por sobre todo también el negocio mismo. Sí. Cuando estaba pérdida durante muchos años y finalmente dices, bueno, acá hay un problema. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista general las fundiciones en nuestro país? A ver, mi perspectiva es de que el negocio de fundición y refinería es distinto a la minería, ¿ya? Y desde esa perspectiva posiblemente uno debería separarlos completamente.
si uno analiza la fundición y la refinería a nivel mundial, las que son cluster smelters, es decir, que funcionan solas y que no tienen una operación minera asociada, tienen mucha mejor rentabilidad que las que están asociadas con operaciones mineras. Desde esa perspectiva, obviamente, Codelco tiene una complejidad, ¿ya? Y es porque tiene las dos cosas. Claro. Y el problema que tiene eso es que los resultados de la operación minera pueden esconder los resultados de la fundición y la refinería, ¿ya? Y eso es un poco lo que pasa en Codelco. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Y eso genera problemas en la gestión. Al final no es que no puedan ser rentables la fundición y la refinería, pero que requieren un foco específico y requieren especialistas en ese negocio. Es un negocio además que tiene características distintas al negocio minero. El negocio minero es un negocio de alto riesgo, pero de alto retorno. La fundición y refinería son negocios más bien industriales, con baja rentabilidad, bajo margen, pero también bajo riesgo. Y en ese sentido, yo creo que una de las opciones es empezar a pensar en estas cosas por separado. Pero eso no implica que no podamos tener más capacidad de fundición y refinería en el país. Yo creo que sí lo podemos tener. El problema es cómo lo hacemos. Invertimos más en Codelco, generamos más capacidad privada, hacemos asociaciones público-privadas. Bueno, todas esas alternativas son posibles. El punto es que tenemos que tener un plan para eso. José Joaquín Jara, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa para hablar de estos temas. No, muchísimas gracias a ti. Nos vemos, chao. Un gusto. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.